Buenos días, Jorge, al equipo de Frecuencia Abierta y a toda la audiencia. Y efectivamente han sido meses de intensa labor, la verdad que con mucha alegría y mucha satisfacción y con muchos desafíos, ¿no? Porque la discusión del presupuesto fue una instancia muy interesante, de mucho aprendizaje, de ver cómo funciona, de una dinámica que el común denominador de la ciudadanía ignora todo lo que pasa, esa sala de máquinas que es el Parlamento durante, 45 días en la Cámara de Diputados, 45 días que están corriendo ahora en la Cámara de Senadores, y después ya la instancia final de aprobación definitiva, valga la redundancia del proyecto. Entonces es realmente una experiencia muy interesante, y lo interesante también es poder compartir con la gente en qué consiste ese trabajo, cómo se lleva adelante, cuáles son los resultados y cómo se llega a ellos, en definitiva. Sí, y además con dos ingredientes fundamentales. Uno, el hecho de que se necesitan mayorías. Y en el caso de diputados hay que, más allá de argumentar en favor de tal tema, negociar, tener una cintura, sin duda. Una cintura y una paciencia muchas veces. Estamos en un escenario inédito, sí, a nivel político, institucional, que es la falta de mayorías propias del partido de gobierno en la Cámara de Diputados, que eso lleva necesariamente a estar permanentemente negociando, dialogando, intercambiando con la oposición para poder construir las mayorías necesarias para aprobar ya sea el presupuesto o cualquier otro proyecto de ley que se someta a consideración. Y eso es un desafío, sin lugar a duda, pero creo también que es una muy buena oportunidad para la política uruguaya, porque de alguna forma ha quedado demostrado en estos meses la solidez del sistema político nacional, la solidez de nuestras instituciones. El sistema de partidos es un sistema sólido, y más allá de las diferencias, cuando tenemos que construir acuerdos en torno a los temas que importan, hemos demostrado que es posible. Creo que ahí juega un rol muy importante el talante y la posición que ha adoptado el presidente de la República desde el 1 de marzo de apertura al diálogo no solamente con la oposición, sino también con los distintos actores de la sociedad civil, con los trabajadores, con las cámaras empresariales, con distintos actores que juegan un rol importante en nuestra sociedad. Y ese diálogo, que no es un meramente voy a escuchar qué tenés para decir, sino voy a escucharte y además voy a tratar de contemplar tu posición en lo que sea posible, en lo que estemos de acuerdo. Y eso no significa dejar de lado las ideas propias, sino dejar de lado las mezquindades. Y ese es un desafío, sin lugar a duda, en la política contemporánea, en el Uruguay y en el mundo, en un mundo tan sacudido, en una región que uno mira para el costado y ve una polarización exorbitante entre los partidos en los países vecinos y en la región de América. Entonces seguimos sintiéndonos orgullosos de lo que tenemos en el Uruguay, pero no solamente nos tenemos que sentir orgullosos, sino que además tenemos la responsabilidad de sostener y de fortalecer esta idiosincrasia y esta forma de trabajar que tenemos. Y un argumento también importantísimo, más de un 60% de legisladores que debutan. Es decir, una renovación generacional del día a la noche en un 60% es realmente una prueba a fondo de la Cámara de Diputados. Absolutamente. Sí. Realmente me genera admiración que Uruguay viva una experiencia así, contrastado con lo que estás diciendo, ¿no? Sí. La diferencia con los países del barrio, digamos. Es interesante, ¿no?, analizar todo en conjunto, ¿no? Por un lado, esa falta de mayorías, por otro lado, ese altísimo porcentaje de renovación que tuvo la Cámara de Diputados particularmente, y unas variables que también se van superponiendo, en definitiva, como la cuestión territorial, la cuestión de género también. Hay muchas mujeres jóvenes que asumieron sus bancas por distintos partidos políticos. El otro día conversábamos con compañeros de nuestra bancada y hablábamos de cómo también ese componente generacional ayuda, porque claramente tenemos una visión diferente de las formas de hacer política. Entonces hay un cambio que tiene que ver con el componente generacional, que tiene que ver con la forma de relacionarnos entre nosotros, de cómo construimos también los puentes, y creo que en ese sentido estamos en un momento de oportunidades y ha quedado demostrado en este tiempo. Para ti, ¿qué ha significado esto?
Y bueno, fundamentalmente un aprendizaje muy grande, permanente, y un desafío de esos que valen la pena, ¿no? De los que son motor también de seguir adelante con la actividad en la cosa pública, porque cuando uno se aboca a la actividad política y además pone a disposición su tiempo, su energía, su conocimiento para lo colectivo, para trabajar desde la institucionalidad en pos de lo colectivo, eso siempre es un lindo desafío. Y yo tengo desde algún punto de vista, de alguna forma, una vocación por servir, y en esa vocación, y gracias a esa vocación también, este tipo de experiencia, de camino, se hace más interesante, o tiene otro sabor. Y además la actividad parlamentaria tiene varias patas, ¿no? Una es, sin lugar a duda, la propiamente legislativa, que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Tiene otra pata que es la pata de la representación, que también es algo que disfruto y que además es quizá lo que más tiempo nos lleva, que es representar, además nosotros desde el interior, a nuestro departamento en el gobierno nacional, en uno de los 3 poderes del Estado. Y esa tarea de la representación quizás es la más compleja, porque cuando uno representa a un colectivo, en este caso a un departamento, tiene la responsabilidad de permanentemente estar identificando cuáles son las inquietudes, las necesidades, las opiniones, las sensibilidades de la población para poder representar fielmente el interés colectivo. Y en la instancia presupuestal, ese ejercicio de la representación cobra un rol doble, porque en todo el periplo presupuestal, de forma previa a que se presentara el proyecto, junto a Marita Araujo, junto a Eduardo Antonini, hicimos todo un peregrinaje por ministerios, por entes autónomos, servicios descentralizados, planteándole a los jerarcas de esos organismos, bueno, Maldonado no para de crecer, y ese crecimiento se tiene que ver acompasado con mejores servicios públicos, y la instancia del presupuesto es importante para poder garantizar eso. Y de esa manera logramos establecer en el presupuesto los recursos necesarios para ampliar el Hospital de Maldonado, para construir el Liceo de Piriápolis, el Liceo de San Carlos, para poder garantizar también mejor seguridad en el departamento. Esta semana tuve una reunión con el ministro del Interior conversando un poco de algunas acciones concretas que hay que desarrollar acá en Maldonado para mejorar la seguridad. Estamos trabajando para instalar nuevas unidades policiales, nuevos destacamentos en varios puntos del departamento, coordinando con OCE la posibilidad de un comodato al Ministerio del Interior para instalar un destacamento en el hipódromo. Después ya se está trabajando en el Real Ojo del barrio Kennedy, en conjunto con el gobierno departamental, porque eso también es muy importante, poder coordinar entre los distintos niveles de gobierno. Yo sigo participando de forma activa en la Comisión Especial de Punta Ballena, que estamos entrando ya en la etapa final de trabajo para poder elevar la propuesta de inclusión de Punta Ballena en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y esa comisión es impulsada por el gobierno departamental. Yo participo en ella en representación del Frente Amplio, también el trabajo de las comisiones interpartidarias, en fin. Es como un conjunto de cosas, de elementos, de ámbitos, de espacios que se van entremezclando y en los que hay que estar, porque yo creo que la clave ahí es estar presente, es que la gente sepa que puede contar con nosotros, que nos puede llamar, que nos puede escribir, que nos puede ir a ver, y creo que ese es un diferencial importantísimo. Bien, de todas maneras, comparado con muchos de los jóvenes que asumieron como diputados, vos tenés un recorrido en las inferiores, hablando en términos deportivos, que creo que te ha ayudado mucho. La experiencia en la Junta Departamental creo que te generó allí una plataforma que te debe haber facilitado mucho también muchas cosas en la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, yo lo destaco siempre. La Junta fue una escuela muy importante en varios sentidos, no solamente desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista legislativo, sino también en cuanto al relacionamiento con los que piensan diferente, con los que están en otras tiendas políticas, la importancia que tiene el diálogo interpartidario, la importancia que tiene generar ámbitos de negociación saludables que permitan construir acuerdos, y ese aprendizaje para mí ha sido fundamental. Y también la dinámica parlamentaria en sentido estricto. Me pasó que
Yo asumí en febrero en la Cámara de Diputados y a fines de marzo estaba asumiendo como presidente de la Comisión Especial de Reforma de la Caja de Profesionales. Recién llegado al Parlamento, y lo que me permitió desarrollar una tarea ordenada y prolija, si se quiere, en un tema tan álgido y con plazos tan exiguos, fue la experiencia de la Junta. Claro. El saber cómo funciona una comisión parlamentaria, el saber cómo presidir una comisión también, con una integración plural, además en esa instancia recibimos decenas de delegaciones, tuvimos horas y horas de trabajo, semanas enteras, porque además los plazos eran muy, muy ajustados. Entonces, sin lugar a duda que esa experiencia fue muy importante. Bien, la correlación en lo personal con Miguel Abella y las cosas como se han venido haciendo en el departamento. Bueno, ayer nos reíamos porque participamos de un desayuno que convocó Somos Uruguay, este colectivo de estudios, de trabajo, que se desarrolló allí en el aeropuerto de Laguna del Sauce, y llegamos juntos con el intendente. En la puerta, nos encontramos en la puerta, entonces entramos juntos, y yo me reía porque había caras de desconcierto. Pensaron que venían juntos en el mismo auto. No sé, o les llamaba la atención también que, verlos juntos, que llegáramos conversando como vecinos. Como lo que somos, como vecinos, exactamente. Yo la verdad que tengo muy buena relación con todos los actores del gobierno departamental. En gran medida construida esa relación a raíz de los pasados 10 años de trabajo en la Junta. Tengo grandes diferencias, algunas irreconciliables, con el Partido Nacional a nivel departamental y con algunos actores del gobierno, pero más allá de esas diferencias, que en algunos casos son, insisto, no es posible generar un punto de encuentro, a pesar de eso, hemos decidido en este tiempo ponernos a trabajar sobre las coincidencias. Y hemos logrado buenas cosas para Maldonado a nivel nacional y a nivel departamental. Esto que les comentaba de las nuevas unidades policiales va a ser el resultado del trabajo mancomunado. Lo que está pasando también en materia ambiental, que vemos un cambio significativo de la Intendencia en su rol como control y policía territorial, las definiciones también de seguir la línea del gobierno nacional en materia de protección de humedales, por ejemplo, porque ahí el gobierno nacional del Frente Amplio aprobó una norma de protección de humedales y la Intendencia de Maldonado dijo: nosotros vamos en esa línea y vamos a tomar acciones por nuestra cuenta también. Yo creo que eso es propositivo, porque eso es lo que cambia la vida de la gente. Eso es lo que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y no entrar en las mezquindades que me consta que en el periodo pasado hubo una definición política del gobierno departamental de la época de generar ese enfrentamiento, de potenciar esa grieta, ese distanciamiento entre oficialismo y oposición. Yo creo que eso ha cambiado y nosotros además tenemos la responsabilidad de ser gobierno a nivel nacional. Entonces, queremos lo mejor para Maldonado y estamos trabajando para eso. El hospital de Maldonado, $20 millones de inversión que va a hacer el gobierno nacional para ampliar el hospital. Es una inversión muy importante. ¿Es una ampliación? Para eso, perdón. ¿Es una ampliación sí. o es una construcción de un nuevo hospital en un mismo predio? Es la ampliación en el mismo predio de la infraestructura del hospital de Maldonado. ¿Tá? Que eso va a implicar justamente la Pero es una construcción que viene desde el cimiento. Sí, de cero. El proyecto dice eso. Claro, viene desde el cimiento. Se suma lo que hay. Mejor dicho, se suma lo que hay. No que se construye encima, sino que se suma lo que hay. Se suma lo que hay. Claro. Exactamente. Claro. Y a esto yo en lo personal lo veo como un hospital nuevo. Bueno, que se incorpora a otro hospital que es ya que existe. En definitiva va a terminar siendo un hospital. El hospital de Maldonado va a quedar como un hospital nuevo. Claro. Porque la capacidad del hospital se va a ampliar significativamente, pero para eso necesitábamos tierra. Sí. Y la tierra de alrededor del hospital es de la Intendencia de Maldonado. Entonces le pedimos a la Intendencia, desde el Parlamento, y también lo hizo la ministra de Salud Pública y las autoridades de ACE, le pedimos a la Intendencia que nos otorgue en comodato o que ceda incluso la propiedad de la tierra para que esa obra se pueda llevar adelante. Y de forma inmediata la Intendencia dijo: sí, ponemos a disposición lo que esté a nuestro alcance porque entendemos que esto es una cosa buena para Maldonado. Y ahí está lo importante. Bien.
¿Qué cosas en el presupuesto quedaron en el camino o todavía no han podido ser resueltas y te hubiese gustado que ya se hubiesen solucionado? Bueno, en términos generales, el presupuesto ha estado marcado por una situación fiscal muy compleja que atraviesa el país, y que eso ha limitado las posibilidades de redistribución de recursos como nos imaginábamos el año pasado que podía llegar a ser. Porque la realidad que se nos mostraba el año pasado no es la realidad con la que nos encontramos el 1 de marzo, en varios ámbitos del Estado y en distintos sentidos. Y eso llevó a que el Ministerio de Economía diseñara un presupuesto que pusiera el foco en lo importante, en la primera infancia, en la adolescencia, en la salud, en la educación, en la seguridad pública. Ahí están las prioridades del gobierno en materia presupuestal, que permitiera también generar un incremento de las asignaciones presupuestales. Estamos hablando de $140 millones incrementales a partir del año próximo, que pasan a ser 280 a partir del 2027. Pero para eso también era necesario encontrar fuentes de ingresos para el Estado que permita financiar ese incremento presupuestal. Y en ese sentido, en una clara definición de redistribución de la riqueza y de los recursos, el gobierno del Frente Amplio resolvió crear una estructura fiscal, una adecuación tributaria que, por ejemplo, implica que las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año paguen un impuesto en Uruguay, o que aquellas personas que pagaban impuestos en otros países, en vez de pagarlos en el extranjero, los paguen en Uruguay, y que esa plata quede acá. Y no es impuesto a los trabajadores, no hay impuestos al trabajo, sino que estamos hablando de impuestos al incremento patrimonial, o sea, la especulación por el patrimonio en el extranjero, además. Esto es importante porque desde algunas banderas, desde algunas tiendas políticas se habla de, bueno, nosotros no vamos a aumentar impuestos a los uruguayos, a los trabajadores. Tiene que quedar claro que en el presupuesto no hay un incremento de impuestos a los trabajadores en ningún sentido, sino que hay una adecuación tributaria para redistribuir mejor los ingresos del Estado y en definitiva, fortalecer las políticas públicas. Pero termino respondiendo a tu pregunta, porque este fue un preámbulo. No, está bien, y sobre eso te quiero hacer otra pregunta ahora, pero bien. Me preguntabas qué quedó en el tintero, y bueno, en este escenario justamente de restricción, hay muchas cosas que nos hubiese gustado amplificar o fortalecer en términos presupuestales, como por ejemplo la educación pública, porque si bien incrementamos el presupuesto de la educación, si bien se incrementó el porcentaje que se destina a la educación pública, e incluso en la Cámara de Diputados logramos reasignar casi 300 millones de pesos para la Universidad de la República y 80 millones de pesos para la Universidad Tecnológica, a pesar de eso, no nos quedan cosas en el tintero. Lo mismo con el sistema de justicia, por ejemplo. Logramos incrementar el presupuesto de la Fiscalía. Ahí llevamos adelante un trabajo muy intenso para poder garantizar y equiparar salarialmente a los fiscales con los jueces como establece la ley, y logramos una partida adicional. Pero, por ejemplo, en materia del Poder Judicial tenemos un debe importante ahí como país, y creo que tenemos que pensar de aquí en adelante en las próximas instancias presupuestales en cómo fortalecer el presupuesto del sistema de administración de justicia, no solamente en lo que respecta al combate al delito, que es un tema importantísimo, sino también lo que respecta a la violencia basada en género, y también lo que tiene que ver con los trámites de las personas. Y esto es un tema que quizá pasó un poco inadvertido en la discusión presupuestal, pero nosotros facilitamos con esta ley de presupuesto el trámite de divorcio por sola voluntad. Hasta ahora la ley establecía 5 audiencias en que la persona que decía quiero divorciarme iba al juzgado y tenía que ir 1, 2, 3, 4, 5 veces. No tiene sentido que en el siglo XXI este sistema que fue creado hace más de 100 años bajo una lógica que además fue un acuerdo político en aquel momento, estaba Abad Ferreira en el Parlamento, la discusión se dio en otros términos, porque me tomé el trabajo de ir a ver qué había pasado en 1914, 1912, cuando se discutía el divorcio por la sola voluntad de la mujer en aquel momento. Claramente esa realidad es distinta a la actual. Entonces logramos eliminar esa cantidad de audiencias, quedó una audiencia única, y también
el proceso, el trámite para acceder a la asignación familiar. Hoy por hoy, las personas que no son padre o madre de menores y que tienen menores a cargo, para poder tramitar en el BPS la asignación familiar, tenían que hacer un proceso judicial de ratificación de tenencia, un juicio, para que les dieran un papel con el que ir al BPS a cobrar 2.500 pesos por mes. Nosotros planteamos con la compañera Inés Cortés, y fuimos apoyados también por la Suprema Corte de Justicia, eliminar el requisito del proceso judicial y establecer una declaración jurada en BPS con testigos, con una determinada documentación, para que la persona, la abuela, la tía de segurí, vaya directamente al BPS con la documentación, con 2 testigos que acrediten que es la tenedora de ese menor, y de esa manera... Cosas básicas, ¿no? Elemental. Pero esto hacía años que estaba así. Hacía muchísimos años que existía ese volterío para que una abuela que tiene a su nieto a cargo, que generalmente son personas de bajos recursos, de pocos ingresos, tenían que ir a la Defensoría de Oficio o al consultorio jurídico de la universidad para tramitar un juicio, para que le dieran un papel para ir a cobrar la asignación familiar. Eso se terminó. Un exceso de burocracia. Totalmente. Y eso se terminó. Y eso es parte también de esas cosas que no tienen que ver con plata, con presupuesto estrictamente, pero que mejoran la calidad de vida de la gente. Hablando del tema del impuesto a las ganancias en el exterior, ¿eso apunta a los capitales uruguayos que están fuera del país, básicamente, o apunta a los capitales extranjeros que invierten en el país, pero después derivan el resultado de sus ganancias a sus países de origen? No, ahí tenemos 2 supuestos. Hay una confusión. Hay 2 supuestos distintos. Ahí. El último caso que hacías referencia tiene que ver más con el impuesto mínimo global, que es ese que van a pagar las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros por año, que tienen base en Uruguay, pero que su casa matriz está en otro país, y que en vez de pagar ese impuesto en otro país, lo van a poder pagar acá en Uruguay. Y la plata va a quedar acá. Y se va a generar un crédito fiscal gracias a los acuerdos internacionales que Uruguay tiene firmado. Ese es un supuesto. Ahora, el primer caso que mencionabas justamente es el que va a estar alcanzado por el impuesto a la renta de las personas físicas, por incrementos patrimoniales, por bienes en el extranjero que no estaban gravados hasta ahora, porque la reforma del 2011 ya había alcanzado, por ejemplo, a los dividendos por acciones en el exterior, ya facturan en Uruguay, tributan en Uruguay. Lo mismo el tema de, bueno, los dividendos de las acciones y el incremento de los depósitos, los intereses de los depósitos en el extranjero. Eso ya factura, ya tributan en nuestro país. Lo que estamos agregando, que no se había podido incorporar en el 2011, porque no había forma de intercambiar información en aquella época con el resto de los países, hoy por hoy sí tenemos la forma de intercambiar información, es inmuebles, arrendamiento de inmuebles en el extranjero y venta de acciones, fundamentalmente. Incremento patrimonial por arrendamiento de inmuebles, enajenación de inmuebles y venta de acciones en el extranjero. Eso lo que nos va a permitir es que esa persona que en vez de que alquilaba un apartamento en España, por ejemplo, tenía un apartamento en Madrid y lo alquilaba, y por ese alquiler tenía que pagar un impuesto en España. En vez de pagar ese impuesto en España por el incremento del patrimonio, lo va a pagar en Uruguay. No es que lo va a pagar 2 veces. Lo va a pagar en Uruguay. Y Uruguay le va a extender un crédito fiscal, un certificado fiscal, para que pueda presentar en España y decir, yo ya pagué y cumplí. Y eso lo que nos va a permitir es que esos recursos vengan a nuestro país. Que esto se suma a otras medidas que también están en el presupuesto, que están vinculadas, por ejemplo, a la promoción de la inversión privada, como es el régimen del tax holiday, lo que se conoce como tax holiday, la vacación fiscal, ¿no? Que es el impulso para que extranjeros vengan, se radiquen en Uruguay, tramiten la residencia fiscal y empiecen a tributar en nuestro país. Y estamos generando beneficios para extender el régimen del tax holiday a través de mecanismos que se están utilizando en otras partes del mundo, que va a permitir generar nuevos ingresos para el Uruguay, que va a seguir siendo una invitación al mundo a que se venga a instalar en nuestro país, y eso para Punta del Este y para Maldonado especialmente es muy importante.
Ya que mencionas Maldonado de Punta del Este, existe en la conversación cotidiana, acá básicamente entre empresarios y, por qué no, referentes también políticos, como que estas decisiones podrían llevar a que haya gente que se aleje de Punta del Este en lo que tiene que ver con la inversión. ¿Ustedes tienen síntomas de que eso esté pasando o vaya a pasar? Miren, yo les voy a contar, voy a ir más para atrás, porque no lo he comentado mucho, pero antes de que la ley de presupuesto ingresara al Parlamento, un diputado de Maldonado, de la oposición, se dedicó a recorrer medios argentinos hablando de que las medidas que iba a proyectar el gobierno uruguayo iban a ser de kirchnerismo tributario. Otro diputado de la oposición, de Maldonado, hablaba de éxodo fiscal, de que por culpa del gobierno del Frente Amplio los inversores se iban a ir del país, generando una alarma pública tremenda, ¿no? Encima, no es que lo decía acá, lo decía allá enfrente, con lo que eso significa, como buscando ahuyentar a los inversores. Porque imagínense, uno va a Argentina y dice, no, guarda, porque en Uruguay están planificando kirchnerismo tributario. Eso es hacer terrorismo mediático, es tremendo. Y lo hablamos yo se lo transmitía al diputado en cuestión. A raíz de eso, el ministro de Economía, una vez que se presentó el proyecto con claridad, estaba la letra escrita sobre el papel, el ministro de Economía se dedicó y el presidente de la República también, se dedicaron a reunirse con distintos actores del ámbito empresarial, del ámbito de la inversión, del ámbito del trabajo también, del mundo del trabajo, para explicar qué es lo que se estaba proyectando y para escuchar opiniones que después fueron recogidas en el texto que se aprobó en diputados. Porque el proyecto de presupuesto nunca fue un proyecto cerrado, sino que estaba abierto al diálogo y al intercambio, y eso fue lo que sucedió. A raíz de las inquietudes, de los planteos de la sociedad civil, a raíz de las propuestas, algunas de ellas presentadas por la oposición, se construyó un proyecto mejor, porque eso es parte justamente de la discusión parlamentaria, ¿no? Ahora, ese discurso construido por parte de algunos actores políticos, a mí no solo me preocupó, sino que además me apenó, porque tenemos la responsabilidad de cinchar todos juntos para el mismo lado, cuando se trata de promoción de la inversión, cuando se trata de desarrollo de Maldonado, cuando se trata de que en Maldonado haya más y mejores puestos de trabajo, cuando se trata de que en Maldonado haya mejor inversión privada para que Maldonado crezca, pero crezca en calidad de vida, que haya protección del ambiente, que haya trabajo de calidad y no trabajo precarizado. Entonces, cuento esto porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque vos me preguntabas, bueno, hay voces que van en esa línea, ¿no? Ahora, del mundo empresarial hay una gran satisfacción de haber sido escuchados por el gobierno, de haber sido atendidos en la necesidad de plantear por lo menos lo que ellos veían. De hecho, hoy viene el ministro Donia Maldonado esta tarde, esta nochecita, a una charla en el Yacht Club de Punta del Este, a hablar justamente de la situación del país, de la proyección hacia adelante, de la discusión del presupuesto. Y creo que eso es muy importante también, ese diálogo de ida y vuelta. En las reuniones con los sindicatos, que han sido muy fructíferas, que han permitido también mejorar varios aspectos de la legislación. Estamos ante un gobierno del diálogo y creo que eso es muy, muy importante en este contexto actual. Joaquín, a mí me da la sensación de que hay dos realidades políticas del país. Una, la del interior, ¿sí?, incluido el Congreso de Intendentes, y otra, la de Montevideo, básicamente a nivel parlamentario. Veo
demasiadas coincidencias en muchas cosas, pero no demasiadas porque me moleste que sean muchos, porque me llaman la atención. Enhorabuena, me llama la atención de ver la capacidad de diálogo, de buscar cosas que le sirvan a la gente, no interesa de quién es la idea. Es decir, estamos viendo a nivel del interior una convivencia política que realmente me gratifica, ¿sí? Y que ojalá se profundice y que llegue para quedarse. Pero paralelamente, miramos los medios de comunicación, abrimos los diarios, y casi que todos los días hay un tiroteo diferente. Y a mí me parece que como que hay un sector de la política, hay ciertos personajes de la política que se especializan en eso, bueno, y son un poco los que tienen más marketing, porque vos entras a las redes y pero, lo único que se rescata es eso, como que todo el mundo está peleado y nadie hace nada y no tienen capacidad de diálogo. Y me consta que hay capacidad de diálogo entre muchos, pero desde digamos, desde el bajo perfil. Sin lugar a duda de que hay una realidad distinta en el interior, por ejemplo, en el relacionamiento entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional. La Constitución establece que 30 días antes de que se presente el presupuesto nacional al Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes tienen que generar un acuerdo de cómo se van a distribuir los recursos en el interior, en las intendencias. ¿Tá? Este año, a los 20 días de haber asumido los nuevos intendentes, el Congreso de Intendentes, junto al Poder Ejecutivo, junto a la OPP, firmaron un acuerdo histórico. Primero que la única vez que no hubo acuerdo desde la reforma constitucional fue en el gobierno de Valle, si no mal recuerdo. Pero este acuerdo que se firmó es histórico porque atendió reclamos que desde hacía muchísimas décadas los intendentes estaban planteando y no habían sido escuchados. Yo creo que ahí la impronta del presidente, primero de 10 años como intendente, 10 años como secretario general, claramente eso le da un enfoque diferente, una sensibilidad distinta. Compañero de trabajo con los colegas. Además, pero también una comprensión diferente, claro, de lo que significan las intendencias y el trabajo de las intendencias. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que decías de esa forma que tienen algunos actores del espectro político, y responden a una definición política que la dijeron públicamente. Nosotros vamos a trancar al gobierno. Nuestro objetivo va a ser trancar al gobierno. Pero también hay veces que hay... eso está arriba de la mesa. Frente Amplio que también mantienen el tiroteo, ¿no? Y imagínense que no es sencillo estar permanentemente bajo el ataque politiquero, porque ni siquiera es un ataque político en muchos casos, es un ataque politiquero para la tribuna, en una lógica, como vos decías, de marketing político asociado también al mundo de las redes, al mundo de lo efímero en la comunicación, y eso sin lugar a duda de que es un problema, ¿no? Es un problema porque la gente, yo creo que quiere otra cosa. La gente espera otra cosa del sistema político. No que nos estemos peleando, no que estemos discutiendo permanentemente. La gente espera que hagamos cosas para mejorar la vida de la gente. Bien, pero ¿y no tendrá en todo esto que estamos hablando que ver el hecho de que haya mucha más aceptación de la gente de la gestión del presidente que de la gestión de gobierno? Bueno, ese creo que es un análisis propio que deben hacer. ¿Cómo se interpreta? Que deben hacer los politólogos. Yo te quiero decir algo, ¿no? A mí me parece también que todo está pasando en el año más difícil de cualquier gobierno. Yo creo que cuando empiece el 2026 y esté enlaudado todo lo que tiene que ver con el presupuesto quinquenal, porque también hay una efervescencia de manifestaciones de todo tipo, que la gente está asombrada, y yo no recuerdo ningún gobierno que haya asumido y en el primer año no haya tenido todas las... Yo siempre pongo el ejemplo, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, a los poquitos días hubieron gremios que le pidieron a Astori la renuncia como ministro de Economía. Claro, por supuesto. A ver, vamos 8 meses de gobierno. Sí. 8 meses de gobierno. Y en 8 meses de gobierno, si uno se pone a analizar los compromisos que el gobierno asumió y el proceso de cumplimiento de esos compromisos, estamos hablando de que más de la mitad ya están en marcha. Y el resto están a la espera de que el presupuesto se apruebe para poder implementarse. Y me refiero a devolver los medicamentos a ACE, de que no falten los medicamentos en las farmacias. El otro día salió una diputada suplente del Partido Nacional de acá de Maldonado diciendo que en San Carlos no había medicamentos. Entonces nos comunicamos enseguida con el director del hospital y nos pasó el listado detallado
de que no faltaba un solo medicamento de esa lista, de que estaban todos. Entonces, claro, el tema de medicación, hay toda una cuestión con los nombres, ¿no? Y con los laboratorios. Sí. Hay una picardía ahí también a veces. No te recetaron y te dan otro que sustituye. Pero que es lo mismo. Bueno, en fin. Ese es un punto fundamental. En materia de educación, en Maldonado se van a abrir 4 comedores nuevos en UTU. Ahora, ya está resuelto, ya se está empezando a implementar a partir del año próximo. Ahí es donde está lo importante, que es lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo también para corregir las cosas que estaban mal. Y creo que ahí está el nudo a veces en esa ida y vuelta, porque desde algunos actores del Partido Nacional, concretamente, hablan de que el Frente Amplio tiene un afán refundacional, que viene a deshacer lo que el gobierno anterior hizo. Nada más lejos, primero, de la impronta del presidente de la República y de la definición política que el gobierno del Frente Amplio adoptó. Nada más lejos esa visión, porque siempre hemos planteado que el Uruguay es resultado de una acumulación positiva, que es el resultado de las políticas de Estado que se van continuando gobierno a gobierno, y en todos los gobiernos hay ejemplos de eso, en este también, como por ejemplo el programa Ni Silencio ni Tabú, vinculado a la salud mental de los jóvenes. Es un programa que nació en el gobierno de Lacalle Pou y que el Frente Amplio va a continuar y que va a fortalecer presupuestalmente, por ejemplo. Entonces, hablar de un afán refundacional, de un revisionismo, de la destrucción del pasado, es un disparate. Yo creo que hay nerviosismo por parte de algunos actores en torno a ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo lo que sucedió con la compra de las patrulleras oceánicas. Y claro, ahí que está quedando demostrado que el Estado uruguayo fue estafado, que fuimos víctimas de una estafa. Y ahí hay que determinar, bueno, si hay responsabilidad o no de quienes tomaron decisiones, cuál es el alcance, el daño que eso nos puede causar, lo mismo que pasa con ACE. El lunes tenemos interpelación a la ministra de Salud Pública por el tema del presidente de ACE, del doctor Danza. Y está avanzando la auditoría en ACE. Ya ayer se dio a conocer algunos resultados en el semanario Búsqueda, daba cuenta de cómo había crecido el porcentaje, cómo habían aumentado las contrataciones a una mutualista en particular en el periodo pasado, ¿no? 170% más de contrataciones con una mutualista en particular que estaba vinculada o era donde trabajaba el expresidente de ACE. Bien, pero justamente... Entonces, a lo que voy es, perdón, cierro con esto para no dejarlo colgado, a lo que voy es, yo entiendo que por parte de algunos actores de la oposición no haya otra forma o no encuentren otra estrategia que la estrategia belicosa, que la estrategia de la confrontación, de la vehemencia. Yo no la comparto. Respeto porque es parte de la definición estratégica de cada actor político. Yo no creo que sea el camino. Es más, siendo oposición, tampoco entendía que el camino de la confrontación sea el correcto. Yo creo que el Uruguay necesita otra cosa, que la sociedad uruguaya nos está diciendo a nosotros que estamos ocupando esos lugares de responsabilidad, que dejemos la mezquindad de un lado, que dejemos el ring y ranga de las cámaras y nos pongamos a trabajar en torno a lo que importa. Bueno, pero esa es la lectura que se le puede dar al resultado justamente de la opinión pública cuando está en un porcentaje muy alto conforme con Orsi y no tanto conforme con la gestión. Esa separación, el ciudadano cuando contesta ¿qué lectura está haciendo? ¿En qué puede estarse equivocando el gobierno en su amplitud? Porque es mucha gente el gobierno, no son ni 2 ni 3 personas, como para estar tan distantes en la opinión de la gente de lo que sucede con Orsi. Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que ahí inciden varios factores, pero fundamentalmente hay una dificultad que el gobierno tiene y que se está corrigiendo, que es la comunicación, que es transmitir lo que se está haciendo. Que los vecinos sepan, yo no sé cuántos vecinos de Maldonado, yo me canso de decirlo, y mis compañeros también, pero yo no sé cuántos vecinos de Maldonado saben todo esto que estuvimos conversando que va a pasar en Maldonado en el próximo tiempo. Estoy en el tema todos los días, estoy pendiente de tu tema, me dijiste un montón de cosas que no sabía. Y mi función, entre otras cosas, es este peregrinaje entre los medios de comunicación, pero a veces los medios de comunicación, y esto no es un ataque ni mucho menos, simplemente un señalamiento, una observación,
eligen informar o titular sobre cosas que quizá no van en esa línea, que están más vinculadas a esto que hablábamos recién, ¿no? A lo que puede vender más desde el punto de vista mediático. Sí, eso. Y eso son decisiones también. Creo que hay que comunicar todo. Hay que comunicar todo, por supuesto. Pero nosotros cuando comunicamos, y en mi caso particular, tengo un equipo de compañeros que me dan una mano en poder difundir, en poder comunicar las cosas que hacemos. Después queda en manos también de quien va a publicar una nota, de quien va a hacer una entrevista, qué prioriza, qué elige transmitir, qué no. Por eso no hay nada como el mano a mano en un medio de comunicación donde usted, periodista, me pregunta lo que quiere y yo, entrevistado, le respondo lo que quiera también. Claro. Bueno, por lo menos tratamos de hacer eso. Por lo menos algunos. Joaquín, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Quedan muchos temas. Me gustaría tener una charla mucho más larga contigo, pero bueno, ya hace un rato largo estamos conversando. Y a su vez también me da la impresión que tampoco es bueno que estemos mucho tiempo sin conversar y después tenemos 3 horas. No, absolutamente. Porque llega un momento que es tanto lo que se es mucha información. Claro. Pero sí necesitábamos hacer a esta altura del partido, cuando ya el presupuesto quinquenal ya salió de la Cámara de Diputados y estás con más tiempo también, cosa lógica, queríamos que la gente pasara raya y supiera, bueno, cómo se ha ido elaborando todo esto. A mí lo que más me entusiasma de todo esto, que me da la sensación de que están haciendo una nueva forma de relacionamiento político en el país y que está naciendo desde el interior hacia la capital. Y que realmente tendríamos que nosotros, la gente del interior, desde todos los partidos políticos, fomentar ese clima de no confrontación y búsqueda de las coincidencias. Yo creo que lo importante acá es, bueno, ¿en qué coincidimos? Sí, y después, de lo que no coincidimos, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Esa es la forma. Porque de lo que ustedes decidan es lo que la gente le va a resultar. Y eso parte de una definición, de una conceptualización de lo que es la política. La política no es un espectáculo en el que vos tenés una idea, yo tengo otra, y nos peleamos en las cámaras y en las radios y en los micrófonos a ver quién tiene razón o cómo agravio. O quién desacredita más. O cómo descalifico al otro. Sí. Sino que es la herramienta para poder juntarnos alrededor de una misma mesa a poner de manifiesto las diferencias. Yo opino esto, vos opinás aquello, y de esa forma ir construyendo los consensos. Eso es la política con mayúscula, a mi entender, y esa es la política que yo quiero defender y que además quiero transmitirle a la gente. Yo no quiero que mi vecina, mi vecino, el militante de mi sector, de mi partido o de otros, se pelee con sus vecinos, con sus amigos, con su familia por política. Yo no quiero que eso pase. Porque lamentablemente en el mundo y en la región está pasando eso. La grieta, el calificativo, vos sos tal cosa y yo soy tal otra, y mis ideas valen más que las tuyas, y eso está pasando al lado nuestro. Entonces tenemos que primero ser conscientes de eso y en segundo lugar trabajar para que no se nos contagien esas prácticas. Porque una vez que pasemos esa línea, yo creo que corremos riesgo de perder lo que verdaderamente somos como país, como orientales, y lo que hemos construido a lo largo de todos estos años. Creo que cuanto más miramos para afuera, más tenemos que valorar lo que tenemos adentro. Sin lugar a dudas. Y no arriesgarlo. Creo que eso y nos involucra a todos. Sin lugar a dudas. No hay ideología política. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes, un gusto.